con fecha 29 de enero de 2021 se emitió una nueva resolución, la resolución número 14, ¿sí? En la cual se manifiesta claramente que nos autoriza a prestar servicio de transporte en la ruta Ibarra, Otavalo, González Suárez, Cayambe, una ruta. Otra ruta, Ibarra, Otavalo, González Suárez, Cayambe, El Quinche. Y entonces, estas rutas ya fueron, o sea, ya explotadas por la compañía Imbabura Pachurimicánche desde el año 1999. Nosotros hemos solicitado el incremento de frecuencias, el aumento de frecuencias para poder atender debidamente a los usuarios. Usted conocerá, nosotros teníamos turnos limitados en esas rutas y por lo tanto tuvimos que acudir a cada momento a las terminales respectivas para que nos ayudara con frecuencias extras para poder servir a los usuarios. Y entonces eso era una molestia para nosotros y para los usuarios. Cuando hay gente nos autorizaba, cuando no hay gente no nos autorizaba, y así, o sea, era un problema. A veces se creaba un caos, tal vez, o sea, los técnicos de las terminales terrestres se negaban a dar a pesar de que había usuarios. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos solicitado a la Agencia Nacional de Tránsito para que nos ayudara con la legalización de esas frecuencias extras. Y entonces, atendiendo esa petición, la petición la hicimos en el año 2016. Atendiendo esa petición, logramos legalizar, se llama regularización de frecuencias. Y entonces, ahora ya está regularizada las frecuencias. Lamentablemente estamos en época de pandemia, por eso no hay gran demanda. A veces tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder, o sea, circular en estas rutas. Y entonces, pero sin embargo, o sea, ya tenemos la esperanza, la firme esperanza de que esto se va a recuperar. Más que todo, o sea, una vez que pase la pandemia, creemos que, o sea, va a haber mayor movilidad de las personas. ¿Cuáles son las frecuencias? Me decía Ibarra, Otavalo, Sí, Quinche, las frecuencias, o Cayambe, sea, Quinche. ya. Tenemos a nosotros en estos momentos, o sea, la aprobada el incremento de frecuencias en la ruta Ibarra, Otavalo, González Suárez, Cayambe. Es una ruta. Ya. En esa ruta nosotros tenemos las frecuencias o turnos. Algunos los llaman turnos, algunos los llaman horarios de salida. De Ibarra tenemos desde las 4:40 de la mañana cada 20 minutos hasta las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos cada hora. Y desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche tenemos cada 20 minutos. De la misma manera de Cayambe hacia Ibarra. Asimismo, o sea, en la ruta, en otra ruta, ¿sí? Que es, o sea, Ibarra, Otavalo, González Suárez, Cayambe, El Quinche. Tenemos desde las 4:50 de la mañana cada 20 minutos hasta las 7:30 cada 20 minutos. Y entonces, desde las 7:30 hasta las 4:30 de la tarde cada hora, y de 4:30 hasta las 7 de la noche cada 20 minutos. ¿Cuáles eran los problemas que tenían ustedes para que la Agencia Nacional de Tránsito no les legalicen, no les regularicen? Esto conocerá usted, o sea, para realizar, o sea, cualquier autorización, para emitir cualquier autorización, tiene que realizar un estudio previo, ¿sí? De demanda de pasajeros, o sea, ya ventajosamente nosotros tenemos el sistema GPS y entonces donde consta, ¿sí? La demanda de pasajeros. A veces creo que hemos exagerado en llevar comparados, ¿sí? A veces, o sea, salimos con turnos extras, ¿sí? Y entonces el mismo sistema GPS, ya también, o sea, ya el otro sistema de ECO 911 que nos instaló las cámaras de seguridad, y entonces ellos constataron de que verdaderamente hay demanda de gente. Y entonces, previo a ese estudio, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, aquí sí hay demanda y por lo tanto tenemos que legalizar esos horarios. Demanda y además el apoyo de las organizaciones campesinas e indígenas, como Claro, o sea, Cayambe, de hecho. ¿eso fue un respaldo también para la legalización de pronto? Sí, bueno, podemos decir, o sea, que los compañeros del pueblo Cayambe, del pueblo Otavalo y de otros sectores, especialmente de Ibarra, o sea, nos ayudaron con sendos oficios indicando que hay demanda y que hay necesidad de movilizarse en este corredor. Y es por esa razón, o sea, que nos atendieron la petición en la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Ustedes ingresarán con esta regularización
regularización al terminal terrestre de acá de Otavalo? Claro, ¿O pasarán por la E35? No, estamos ingresando, o sea, acá a la terminal Otavalo, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos ningún inconveniente porque debemos ir recogiendo pasajeros, ¿sí? Como le decía, o sea, en las ruedas de prensa, de que tenemos que coger, o sea, pasajeros, por decir, en Atuntaqui, los que van a Cayambe, de hecho, sí, pero no podemos cogerlos en Atuntaqui directamente para San Roque, por decir. Son otras operadoras que cubren ese servicio. Nosotros somos de servicio interprovincial y por lo tanto tenemos que respetar solamente las paradas, o sea, ya señalizadas por la Agencia Nacional de Tránsito. Este medio de comunicación, APAC TV, no ha confirmado el hecho de que operadoras Lagos y Otavalos están reunidos en la Agencia Nacional de Tránsito y manifiestan que van a realizar un plantón porque no están de acuerdo con la regularización de estas frecuencias a la Imbaburapa. Bueno, está en su derecho de reclamarlo, ¿no? Pero nosotros hemos acudido a la Agencia Nacional de Tránsito y por lo tanto si hay alguna inquietud, alguna molestia de parte de otros operadores que se sienten afectados, entonces tiene que acudir a la Agencia Nacional de Tránsito. Y entonces nosotros no estamos trabajando por nuestra cuenta, sino más bien previo una autorización y una petición ya formalizada con anterioridad. Y entonces ahora si los señores de Lagos de Otavalo se sienten un poco afectados, entonces tienen que, o sea, ya demostrar la afectación, ¿sí? Nosotros estamos prestando el servicio, o sea, Ibarra, el 15, Ibarra, Cayambe, por nuestro corredor. En ningún momento la cooperativa Lagos de Otavalo ha prestado servicio a Cayambe. Ellos nunca han prestado servicio a la parroquia el 15. Mal harían en estos momentos que le estamos afectando. Tal vez en el tramo, o sea, Ibarra o Otavalo, tal vez se sentirán afectados, ¿no? Pero es cuestión de conversar, dialogar, o sea, con ellos para, o sea, ya un poco coordinar, o sea, los tiempos, ¿sí? Y de la misma manera también coordinar, o sea, ya sobre los pasajeros, no habría ningún problema. ¿Usted haría un llamado a sentarse a un diálogo o usted invitaría también a estas operadoras para conversar ya? Somos vecinos, pero lastimosamente estamos un poco, o sea, tal vez cada uno por nuestro lado, y entonces en Otavalo más bien se necesita buscar una unión de todas las operadoras de ¿Pedirá transporte. usted esa reunión? Bueno, sí, en este momento, como ellos están manifestando, o sea, tal vez realizar un plantón frente a las autoridades, esperamos que se calme, o sea, ya estos problemas y entonces después, o sea, ya tomaré la iniciativa de convocar a todas las operadoras para conversar sobre este asunto y más que todo, o sea, ya salvaguardar las vidas humanas en caso de correteo, mala maniobra de las unidades, todo nos puede pasar, ¿no? Y entonces de nuestra parte estamos predispuestos al diálogo y a buscar alguna solución si es que es viable. Todos tenemos que aunar esfuerzos. ¿Con cuántas unidades cuentan ustedes y están en óptimas condiciones los carros, los vehículos de la Imbaburapa, Churimicanchi? Sí, o sea, nosotros en estos momentos tenemos unidades, usted conoce unidades de servicio interprovincial de 5 años de vida útil y por lo tanto tenemos un reglamento interno que, o sea, una vez terminado la vida útil, automáticamente los compañeros tienen la obligación moral, no legal, moral de renovar las unidades. Ahora como tenemos una nueva ruta de Ibarra a Pedernales, entonces tenemos que readecuar las unidades. Sí, por decir, tiene que tener, o sea, ya, ¿cómo se llama? O sea, ya aire acondicionado. Y entonces tenemos que, o sea, adaptarlo a las unidades que tenemos, que está o sea, en función, está activas, entonces tenemos que adaptarlo para poder servir, o sea, con las mismas unidades de Ibarra a Pedernales. ¿Con cuántas unidades cuenta? Ahorita contamos con 38 unidades.